Muchas gracias, doctora Zazueta, por su presentación. La siguiente ponencia corresponde al doctor Ángel Saraín, de la Facultad de Medicina de la UNAM, con el trabajo Señalización de calcio en la génesis de disfunción ventricular. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer primero que nada al doctor Gerardo García por haberme invitado a dar esta plática en el simposio y también a todos los integrantes de la mesa directiva de la academia. Me voy a permitir compartir mi pantalla. Como ustedes saben, el ion calcio participa en el acoplamiento de la excitación y la contracción en el cardiomiocito, permitiendo la adecuada contractilidad del miocardio. Participa en varios canales, como ven ustedes aquí, bombas, intercambiadores, los cuales mantienen la homeostasis de este ion. Por muchos años se conoce que la hipertrofia y la insuficiencia cardíaca, la homeostasis del calcio está alterada y uno de los hallazgos característicos es una disminución de la expresión de la bomba de calcio cerca de alrededor del 50%, lo que conlleva a un aumento en la concentración de calcio citoplásmico, mitocondrial y nuclear. El aumento en la concentración de calcio citosólico activa a la calmodulina, que a su vez modula la actividad de vías de señalización como son la calcineurina NFAT, las calmodulinas sinasas. Ambas vías alteran la expresión de genes blanco por mecanismos transcripcionales y epigenéticos que involucran varios factores de transcripción y la actividad de desacetilasas de histonas, afectando de esta forma mecanismos que median la hipertrofia cardíaca, la remodelación patológica del miocardio, la inflamación, muy importante, la apoptosis celular y la integridad del cardiomiocito, entre otros. Si bien hemos aprendido mucho de los modelos animales de patología cardíaca, uno de los principales problemas en el estudio de la insuficiencia cardíaca en humanos es la posibilidad de estudiar a nivel molecular los cambios que ocurren en la expresión de genes debido a la limitada obtención de muestras de pacientes. Las tecnologías recientes de secuenciación de RNAs de células únicas han abierto la posibilidad de estudiar de una manera más fina los cambios que ocurren en las diferentes cavidades cardíacas y en los diferentes tipos celulares presentes en el corazón. En un estudio reciente por el grupo de Wang en un hospital chino en Beijing, fue posible reconstruir el panorama de expresión génica en diferentes tipos celulares en la insuficiencia cardíaca. Nosotros, en este trabajo, usando las bases de datos de este estudio, hemos analizado los cambios de la expresión de 1.670 genes de señalización de calcio en la insuficiencia cardíaca dilatada y de origen coronario o isquémica. Y también los cambios en expresión observados después del tratamiento de los pacientes con cardiomiopatía dilatada y con cardiomiopatía isquémica, ¿sí? Y en particular en pacientes que tenían cardiomiopatía dilatada y que fueron tratados con un dispositivo de asistencia ventricular izquierda. En este estudio se usaron muestras de corazones de pacientes de personas normales que murieron y fueron donadores, y entonces de aquí se tomaron muestras de diferentes zonas del corazón, ¿sí? La mayoría hombres. También se usaron 4 pacientes con falla cardíaca dilatada y 2 con falla cardíaca de origen coronario, ¿sí? Estas células se pueden aislar de tal forma que al final tenemos células únicas que podemos secuenciar de forma individual y después usando análisis bioinformáticos que consisten en aplicar varias herramientas en código R, se pueden, y esto lo hizo un postdoc en mi laboratorio, Andrés Hernández, que sabe mucho de esto, ¿sí? Se pueden separar los grupos de células que componen al corazón, como vemos aquí,
Hay diferentes tipos celulares, como son los cardiomiocitos, los fibroblastos, las células endoteliales, los macrófagas, las células de músculo liso. Y aquí vemos que usando marcadores específicos para cada uno de estos tipos celulares, se pueden identificar las poblaciones. Y también, lo que es más, nosotros podemos separar, podemos observar la expresión de diferentes genes, ¿sí? Y separar también la población de cardiomiocitos y fragmentarla todavía más por tipos celulares y también por patologías. En este caso, vemos que si los separamos por diferentes tipos celulares, en el caso de la expresión del gene que codifica para la bomba cerca2, que es el gen ATP2A2, en diferentes tipos celulares, se observa una disminución significativa en la expresión de cerca2 en ambos tipos de fallas cardíacas, dilatado y coronaria. Y también, no solo en los cardiomiocitos, también hay cambios en los fibroblastos y se puede también analizar la expresión de los demás tipos celulares que les acabo de mencionar. Entonces, aquí lo que vemos es que cuando separamos a los cardiomiocitos del ventrículo izquierdo exclusivamente, podemos observar qué está pasando en este ventrículo. A nivel, por ejemplo, de la expresión de cerca2, se ve que hay una disminución en la expresión en ambos tipos de falla cardíaca, ¿sí? Aquí podemos crear un mapa de calor, ¿sí? de expresión de los 1.600 genes que se analizaron y son los que se observan con cambios más significativos. Entre ellos observamos que está la bomba cerca2, está también fosfolamban, está BCL2, ¿sí? Están otras proteínas. Y nosotros podemos también ver que algunos bajan, otros suben, ¿sí? Y lo que es más, la ventaja de usar secuenciación de células únicas es podemos ver qué está pasando a nivel de expresión en diferentes zonas del corazón, por ejemplo, la aurícula izquierda o del ventrículo izquierdo, en diferentes zonas más específicas, lo que no se puede hacer si usa uno RNA-seq total, ¿sí? Aquí vemos ya, por ejemplo, en particular, en la región del ventrículo izquierdo, ¿sí? LV3, que es la que se analiza en este estudio que hicimos nosotros, se ve que hay una disminución en ambos tipos de falla cardíaca a nivel de RNA mensajero. Hay diferencias en la dilatada, si observamos disminución del canal de renodina, sin embargo, en la isquémica no lo observamos aquí, ¿sí? Aquí como control tenemos la casa ecuestre que no cambia ninguna condición. Y por ejemplo, el intercambiador sodio-calcio, sorprendentemente sí vimos que había una inducción en ambos tipos de fallas cardíacas, especialmente en el coronario. También si observamos, por ejemplo, cómo está la expresión de otros genes de señalización que se afectan por calcio, como son el gene de la miosina, de cadena pesada de miosina alfa, Mi6, o de la cadena beta, Mi7, vemos que hay diferencias entre estos dos. Mi6 disminuye significativamente, ¿sí? Mucho, ¿sí? Mientras que el de beta miosina no cambia, ¿sí? También vemos, por ejemplo, las cadenas regulatorias de miosina, ¿sí? También que eso nos cambian. La troponina sí aumenta, ¿sí? Entonces, son cambios que son muy interesantes analizarlos uno por uno, ¿sí? Ahora bien, en este trabajo que les estoy presentando, también ellos depositaron en la base de datos los resultados de 2 pacientes que fueron tratados con un dispositivo ventricular izquierdo con una bomba, ¿sí? Y 2 pacientes masculinos que fueron tratados con una bomba, uno por 166 días y que tuvo cambios funcionales
benéficas, mientras que el otro paciente, después de 155 días, no tuvo cambios benéficos y fue sometido a trasplante cardíaco. Entonces, durante esos procedimientos quirúrgicos se aislaron los cardiomiocitos de diferentes zonas del corazón, ¿sí? Y los resultados de nuestro análisis es que sí, en efecto, hay una disminución en la bomba de calcio cerca 2, ATP2A2, en la cardiomiopatía dilatada que tenían estos pacientes antes de recibir la bomba, ¿sí? Y después de los 166 días o 155 al final del tratamiento, se ve que la bomba de calcio no se recupera por por ese tratamiento, ¿sí? ¿Sí? Aquí también vemos, por ejemplo, que el intercambiador sodio-calcio se observa una elevación no muy significativa, sí, pero hay una tendencia a elevarse del intercambiador que se normaliza con el dispositivo de ventricular izquierdo, ¿sí? En el caso de la miocina de cadena paseada alfa, se ve que hay una disminución, como ya se sabía, y que esta disminución se corrige con el dispositivo, ¿sí? Igual que la disminución que se observa en la cadena, las cadenas ligeras de miocina, ¿sí? Se recupera esta disminución, ¿sí? Inclusive aumenta, ¿sí? También nos interesó saber qué está pasando con la expresión de las proteínas que intervienen en las vías de señalización por calcio. Y aquí vemos, por ejemplo, que la calmodulina sinasa 2D, ¿sí? Está aumentada en esta patología y que su expresión se recupera después del tratamiento con esta bomba, ¿sí? También hay una elevación significativa de calmodulina sinasa 2B, ¿sí? Y otros factores de transcripción que se llama CAMTA, que está disminuido en la cardiomapatía dilatada y se recupera después del tratamiento. A nivel de otros factores de transcripción que son blancos al final de las cascadas de señalización, que es como se ve aquí, MEF2C, MEF2A, estos se encuentran elevados en la cardiomiopatía dilatada y se recupera después del tratamiento con la bomba que se instaló. Igual otros factores de transcripción de cardíacos, estos no cambiaron tan significativamente. A nivel de las desacetilasas de histonas, que son enzimas que van a regular de forma epigenética la expresión de los genes, se observa que hay un aumento de la actividad de HDAC2 y HDAC11 en esta cardiomapatía dilatada y que se normaliza con el dispositivo ventricular izquierdo. Ahí, sorprendentemente, vimos también en nuestro heatmap que otras moléculas que aparentemente no tienen importancia o no se han mencionado tanto en la hipertrofia cardíaca, aquí se observa que, por ejemplo, la neurina está aumentada y se normaliza con el dispositivo. Una proteína que se une a BCL2 está aumentada muy significativamente y se tiende a normalizar después del tratamiento con el dispositivo, así con el factor natriurético arterial o una sinasa de serinas terminas que es Wnt3, ¿sí? Entonces, en conclusión, en análisis que estemos de esta base de datos publicada en el artículo que los mostré al principio, perfilamos el transcriptoma de 1600 genes de señalización por calcio en los cardiomocitos de corazones insuficientes por estas formas de hipertrofia cardíaca, de insuficiencia cardíaca o falla cardíaca, y mostramos que la expresión de varios genes de señalización involucrados en la contracción están disminuidos, como son la bomba cerca 2, el canal de calcio rianodina, la miocina 6 o alfa-miocina, la expresión disminuida de ATP2A2, y eso yo creo es muy relevante en los pacientes
con falla cardíaca dilatada no se normalizó, ¿sí? Pero el aumento, aunque eso lo que implica es que hay que complementar este tratamiento de la bomba con pues, algún tratamiento que aumente la expresión de la bomba de calcio. Y también se observó esos fueron posiblemente un hallazgo relevante, que el intercambiador sodio-calcio, que se encuentra aumentado en la falla cardíaca dilatada, se normalizó mediante el tratamiento con este dispositivo. Y el aumento de estos, la teneurina, del factor que se une a BCL2, el factor natriurético arterial, o la actividad de senase de serina-teronina, que estaban muy elevadas, se normalizar con el dispositivo ventricular izquierdo. Todo esto sugiere que los dos pacientes que recibieron el tratamiento con el dispositivo ventricular izquierdo, con resultados divergentes, uno reaccionó bien y el otro se tuvo que someter a trasplante cardíaco. Por lo menos permitieron una caracterización detallada de los eventos moleculares que subyacen en la recuperación funcional. Sin embargo, no pudimos separar los dos pacientes uno por uno, y entonces no sabemos realmente si el que reaccionó bien funcionalmente tiene cambios más marcados en los RNAs que les mostré. En conclusión global sería que el transcriptoma de los cardiomiocitos mejoró considerablemente hasta el estado más hacia el estado normal en pacientes con función cardíaca restaurado por este dispositivo ventricular izquierdo, lo que implica que la plasticidad y el potencial de recuperación sustancial de los cardiomiocitos en el corazón humano adulto, incluso en etapas finales de falla cardíaca, pueden responder favorablemente. ¿Sí? Muchas gracias.